bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo. E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo. E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo. E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buen pomeriggio a tutti. Buenas tardes a todos y gracias por la participación. Empiezo precisamente por el título que pone el tema del trabajo en el centro. La sinopsis de este encuentro dice así: la pandemia ha transformado profundamente nuestra forma de vivir y trabajar, poniendo en primer plano preguntas sobre el sentido y el valor del trabajo en nuestra existencia cotidiana.
Este encuentro se propone explorar el trabajo sea todavía una vocación que responde a una necesidad humana profunda o sencillamente un instrumento para satisfacer necesidades materiales. Particular atención se pondrá en las nuevas generaciones que buscan un equilibrio entre vida privada y compromiso profesional, reflexionando reflejan un deseo de armonía y significado en su recorrido laborativo. Me llamo Francesco Cassese y tengo el honor de moderar este encuentro. Presento a los ponentes. A mi derecha encontramos a Jacques Moshanese, director ejecutivo de Asuntos Institucionales de Intesa Sanpaolo, que se ocupa de relaciones con las instituciones y autoridades y abogado en Italia y Francia. Le acogemos con un aplauso. Subito alla sua destra, Inmediatamente a su derecha, Alessandro Branchi, presidente y director general de Teddy Group, titular, entre otros, de los marcos Terranova. Ha empezado en 2007 a trabajar con Teddy hasta llegar a la posición de director general y hacerse presidente, y hasta entonces era un ilustre abogado. Tenemos además a Maurizio Gardini, presidente de Conf Cooperativa, reconfirmado en la presidencia para el 2024-2028, y es presidente el presidente Conserv Italia, y le acogemos con un aplauso también a él. Al fondo tenemos a Cristina Schiocchia, que es directora general de Illy Café. Hay muchas cosas por mencionar. Es miembro del Consejo de Administración de Esseler Luxottica. Ha ganado muchos premios, de los que quiero mencionar el mejor CEO para la categoría Retail en Italia 2019, y está incluida en la clasificación Forbes de las 100 mujeres más influyentes del 2019 y 2022. Ha escrito hace poco un libro que se titula La valentía de intentarlo, y también ha conseguido encontrar el tiempo para escribirlo, con lo cual un aplauso también para ella. Entonces, trabajaremos con algunas preguntas, por tanto 5 minutos por persona. La primera es una pregunta común para los 4, y después será una individual. El título del meeting propone una pregunta: si no estamos en búsqueda de lo esencial, entonces ¿qué buscamos? Seguimos la sugerencia de McCarthy, el autor, para proponer una pregunta esencial. Antes de hablar de la realidad con los jóvenes y el trabajo, quería hacer una pregunta personal. ¿Qué significa para ti el trabajo? ¿Qué valor tiene? ¿Qué buscas en el trabajo? Empezamos por Jack. Gracias. Es una buena pregunta. Si trazamos una continuidad entre quien trabaja por necesidad, es decir, para responder a las exigencias de la cotidianidad, y entre quien lo hace como una vocación, yo puedo decir que me coloco en los que trabajan por una pasión, por una
como una vocación casi. Y esto me hace entender que formo parte de un grupo muy restringido de personas que tienen la posibilidad de realizar sus propios deseos y de trabajar realizando un sueño. Y esto se debe también al hecho de que, por suerte, he tenido una familia detrás que me ha ayudado mucho para cultivar mis intereses, estudiar, mi preparación, mi instrucción, y me ha transmitido valores que son fundamentales en el mundo del trabajo, como el sentido del deber, la seriedad, la humildad, la dedicación, todos los valores que hoy son fundamentales en el mundo del trabajo. Pero mi profesión, mi trabajo hoy me define menos de lo que definía a mi padre o a las generaciones anteriores. Yo ahora voy a hacer un ejemplo un poco sencillo. Mientras preparaba la charla de hoy, he vuelto a ver mi BIOS en Twitter, en X, y he visto que me he dado un orden de prioridad. Soy padre, marido y abogado. Para decir que hoy el trabajo es algo que da un trabajo, un sentido de realización, pero no va más allá de la concepción familiar. Luego además soy francés y juventino, con lo cual me insultan todos los días. El trabajo es un instrumento que más que cualquier otro te permite entrar en la vida adulta. Un chico que entra en el mundo del trabajo se vuelve adulto. Es el momento en el que empieza a afirmarse a sí mismo, empieza a ser autónomo respecto a su familia. Y además puede convertirse el trabajo en un instrumento que te permite estar conectado en sentido físico incluso a la realidad. Hoy los chavales ya no juegan en los campos de fútbol o por la calle, sino que están en las redes sociales, viven en el metaverso, en una realidad virtual. Y el trabajo te permite estar aferrado en al mundo real. Es lo que te inserta en la comunidad, no solo en la comunidad familiar, sino en la comunidad social. Como seres humanos necesitamos estar conectados con otros seres humanos. El trabajo es un instrumento, un medio que te permite viajar con mente y piernas y conocer a las personas y aprender cosas nuevas. Gracias. Gracias sobre todo por esta invitación. Invierto gran parte de los minutos de esta respuesta, si me permites conectarlo con la segunda. Para mí, el trabajo, el sentido del trabajo siempre ha sido el lugar privilegiado, aunque solo sea por el tiempo que se le dedica, de inversión de los trabajos que se te han, del carisma que se te ha dado, de los deseos con los que vives. El trabajo siempre ha sido para mí el lugar del desafío de estos tres elementos y por tanto siempre ha sido un lugar de conocimiento de mí mismo, sobre todo. Y con esto doy la palabra al siguiente. Gracias. Cada uno parte de su propia experiencia personal. Acabado el recorrido universitario, he tenido la suerte de poder hacer, ya que soy el más viejo de la mesa, venía de una familia más humilde de origen, con lo cual no se daba por descontado tener acceso a un recorrido universitario. Y creo que soy un hombre muy afortunado por haber podido estudiar,
adquirir una profesionalidad, una profesión y además poder trabajar en la empresa agrícola de familia. Y además el gran encuentro con el amor de mi vida, con la gran experiencia con la cooperativa, con la cooperación. Y además, entonces, por un lado, he tenido la fortuna, hablando con mis hijos, intentando que entendiesen. Le decía, papá nunca ha tenido un jefe, ha tenido la suerte de ser un trabajador autónomo y ha tenido la posibilidad de acercarse a un trabajo que es una experiencia de comunidad y compartida, que ponía en el centro no solo el aspecto típicamente profesional, sino también uno con un fuerte contenido social, y el mix de estos dos aspectos creaba un valor verdadero. Creo que esto es la experiencia más bella que hace que yo crea que es ser un hombre muy afortunado y que transmite la belleza de este recorrido. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Tengo que decir que para mí el trabajo nunca ha sido lo más importante, pero siempre ha sido importante. Nunca ha sido lo más importante, pero siempre ha sido importante. No ha sido el elemento que me ha definido, pero uno de los que ha contribuido a definirme. Porque para mí el trabajo, como el colegio, ha sido un ascensor social que me ha permitido realizar mis deseos. Lo cito también en el libro que has mencionado. He nacido en un pequeño pueblo de provincia donde había un colegio con primaria, secundaria y un kiosco, con lo cual no había mucho que hacer. Nací en una familia normalísima. Mis padres eran profesores, nunca me ha faltado nada, pero mis primeras vacaciones las he hecho a los 23 años con mi primer sueldo. Y además he nacido mujer en un país donde nunca se han dado las mismas oportunidades. Yo quería viajar, quería hacer un trabajo de hombre, como puede ser el de director general, o así se me decía. En el colegio he conseguido realizar mis sueños. No estaba segura de poder hacerlo, pero he encontrado el valor de poder hacerlo. No era solo la realización de un sueño mío personal, sino también unas ganas de darle un golpe al techo de cristal. No podemos cambiar el punto de partida, no puedes cambiar lo que tienes donde naces. Pero he pensado siempre que esto no debe marcar quién eres y dónde puedes llegar. Por tanto, he tenido la posibilidad de trabajar cambiando el punto de partida. Soy consciente del empeño y los sacrificios que me ha costado este trabajo, y también que cada vez que le doy un cabezazo al techo de cristal habrá una cuenta que pagar, habrá una dificultad que habrá que superar. Pero cada vez que lo hago me doy cuenta de que este techo de cristal tiene un desperfecto más y puede ser una facilidad más para las chicas que en algún momento se cuestionen si algo es un sueño o un trabajo de hombre. Por tanto, para mí no es la cosa más importante, que es mi hijo, Ricardo, que está aquí escuchándome, pero es una parte importante de lo que hago, pero también de lo que soy. Gracias.
Bueno, empezamos con la segunda rueda de preguntas. Empiezo por decir que hoy en día, o así me parece, en los últimos 2 años, pues uno de los temas que vemos más en la prensa y que se repiten más es el tema de la ola de despidos masivos en un mercado muy competitivo en el que la capacidad para atraer y retener talentos es un problema muy grande para los empleadores. Esta es la narración que vemos en la prensa. Y ahí vemos un cambio en la importancia y en el valor entre el sueldo y la flexibilidad, es decir, un equilibrio entre la vida privada y la vida laboral y soluciones que permitan gestionar mejor todo ello. Y mi pregunta ¿es realmente así? Y esto es lo que se está dando en Italia. Yo tuve la oportunidad la última vez mientras estaba comiendo con algunos jóvenes que habían empezado a trabajar en los últimos 4 o 5 años, de hablar con ellos. Y ellos subrayaron también la oportunidad de crecer, de desarrollarse. Había un tema de pertenecer a una comunidad. Son temas de significado, de propósito, si queremos. Es decir, la idea de poder participar en el objetivo, en el propósito, en el porqué de la empresa. Empiezo por Jacques. Desde el punto de vista de una gran institución de ramo de la banca, ¿cuáles fueron los principales retos y oportunidades en apoyar a los empleados tras la pandemia? Muchas gracias. El primer reto que tuvimos que abordar cuando se desató la pandemia fue la continuidad operativa. Eso significa seguir garantizando el servicio, sobre todo para los clientes de los consumidores y de retail, y también para las empresas. Si ustedes se fijan en ello, los bancos no son un servicio público, pero si miramos un poco más, sí lo son. Nosotros conseguimos permanecer abiertos, teníamos que permanecer abiertos. Y entonces, eso es, tenemos las mismas características como banco del servicio público. No cobramos lo que cobran los servicios públicos, pero no pasa nada. Entonces, nosotros teníamos que permanecer abiertos en el territorio y era fundamental para nosotros. Yo aprovecho esta ocasión para dar las gracias a los compañeros que trabajaron en ese periodo y algunos se enfermaron incluso. De todas formas, conseguimos garantizar esta continuidad. Lo hicimos porque la empresa entendió enseguida que era fundamental invertir en tecnología para permitirles a los compañeros que pudieran trabajar y a otros que pudieran permanecer en casa y trabajar desde casa de forma efectiva. Entonces, las filiales permanecieron abiertas con compañeros ahí. Entonces, en cambio, algunos compañeros de las oficinas centrales permanecieron en casa y nosotros pudimos seguir hacer lo que hacíamos lo que hacíamos de forma normal. Algunos días antes de que todo cerrara, nosotros conseguimos cerrar un proyecto muy importante, entonces lo conseguimos. De esta forma pudimos realizar algo que antes no imaginábamos, es decir, trabajar desde casa. Hoy, de forma muy normal, trabajamos desde casa
tanto porque en el periodo de la pandemia los compañeros trabajaron de forma muy seria y arrojaron los mismos resultados que alcanzaban antes, tanto porque Intesa Sanpaolo supo apoyar a sus trabajadores en ese reto de organización y también tecnológico. Cuando hablo de organización de la empresa y organización a nivel familiar. Todos podemos recordar esos días en los que estábamos trabajando con los niños que al mismo tiempo atendían la escuela desde casa, la pareja que estaba trabajando también. Entonces, la inversión de la empresa en tecnología desde este punto de vista fue fundamental. Para conseguir estos resultados en Intesa Sanpaolo, después de la pandemia decidimos seguir invirtiendo en esta manera de trabajar. Desde 2023 lanzamos unas novedades muy innovadoras en el escenario italiano, es decir, establecimos 120 días de trabajo desde casa en todo el año, una flexibilidad para entrar a la empresa entre las 7 y las 10. Antes había que fichar antes de las 9. Y después también introducimos la semana laboral de 4 días de 7. Y cuando lo anunciamos recibimos un montón de CVs. En realidad no cambió la cantidad de trabajo que los trabajadores producen. Hoy los trabajadores, en vez de trabajar 7 horas, trabajan 9, pero trabajan 4 días. Tras estos años y tras los años que han pasado de la pandemia, puedo decir que los resultados que tuvimos son los mismos si los comparamos con los de antes. Entonces, esta fue una gran innovación con grandes resultados. Alessandro, me parece que el grupo Teddy tiene algo muy importante que contarnos. ¿Cuáles son los cambios que viste en las expectativas de los trabajadores? ¿Viste una evolución en este sentido? Según yo, hay datos objetivos y hay una narración que tenemos que considerar sobre la percepción del trabajo. Entonces, partiendo por los datos objetivos, sobre todo para los jóvenes, pero no solo para los jóvenes, porque también esto se ve en personas más mayores. Entonces, tenemos a pocos jóvenes y por ello las empresas luchan para atraerlos. Yo tengo 4 hijos, 3 están a punto de entrar al mundo laboral, de incorporarse al mundo laboral. Y yo siempre les digo, vosotros tenéis menos competencia. Esta es al mismo tiempo una suerte y un problema. Después tenemos otro lado de la cuestión. Nosotros trabajamos y vamos a trabajar hasta los 70 años. Entonces, los jóvenes pueden elegir, pero al mismo tiempo piensan en que van a tener que trabajar durante 40 años. Es una especie de maratón, entonces ellos intentan no quemarse enseguida al principio. Y eso también influye en su manera de relacionarse con el trabajo. No quiero generalizar todo ello, pero esto también pasa. Y después tenemos una narración. Yo llevo trabajando 25 años y más. Cuando yo empecé a trabajar,
la narración general decía que había que trabajar muchísimo, que había que mejorar en la carrera, avanzar. Esta era la narración antes de la COVID y después de la COVID cambió completamente. La narración se centra más hoy en una liberación del hombre, del tiempo del trabajo. Ambas narraciones parten por unas verdades. En el primer caso, en la primera narración, sabemos que todos quieren dejar una huella, quieren realizarse. La otra también nos dice que las personas no quieren darlo todo por el trabajo y centrarse tan solo en un ámbito de su vida. Entonces, cuando nosotros abordamos el tema, tenemos que considerar tanto datos objetivos como esta narración. Y el problema ya no es la narración en este caso. La narración va cambiando. El tema es qué propuesta haces tú como empleador a las personas. Porque las personas siguen portándose de la misma manera, siguen teniendo el mismo deseo. Lo que pasa es que a veces sí emergen algunas teorías un poco raras. Entonces, lo que yo veo hoy es que hay que crear una propuesta de trabajo clara y que fascine al mismo tiempo por su objetivo. Nosotros, la propuesta que hacemos es que el sueño de nuestra empresa es el siguiente. Entonces, nosotros decimos que queremos construir una empresa global que gane mucho y que pueda también invertir en proyectos de beneficencia en Italia y en el mundo. El sueño es el de construir una empresa en la que todos puedan encontrar un sentido a la vida. Es también el sueño de construir una empresa en la que haya tanto personas que llamamos normales y personas, podemos decir, con problemas, y que todos se puedan ayudar entre sí para crecer. Esta es la propuesta que Teddy le hace a quien se incorpora a nuestra empresa. Cuando hablo con los candidatos, muchas veces ya veo candidatos que están bien aptos para el puesto, pero también le pregunto si leyeron sobre este sueño de la empresa, porque si ellos leyeron este sueño y se identificaron de alguna forma con él, están en el lugar correcto. Si lees el sueño y no te dice nada, porque ese es el principio operativo, entonces lo vas a pasar muy mal. Por ello, tómate tu tiempo y evalúa esta propuesta. Ante una propuesta tan clara, yo siempre vi que estas narraciones se desmoronan un poquito. Porque al fin y al cabo, las personas, buscamos en el trabajo un lugar para realizarnos y todas las personas que veo tienen el mismo deseo. Andiamo sulle cooperative. Mauricio, vamos sobre las cooperativas, que tienen como modelo promover
una respuesta a las necesidades materiales, pero también a las más profundas de las personas. Para responder a esta pregunta, habría que empezar por la diversidad cooperativa del modelo empresarial de sociedad. La cooperativa nunca es una empresa que maximiza dividendos, la utilidad. Es una empresa que casi siempre nace de la respuesta a una necesidad. La necesidad de un trabajo digno, la búsqueda de una casa en la que vivir, la búsqueda de un servicio, de un producto, o la necesidad de tener el crédito adecuado, igualitario. Por tanto, se da esta visión que cambia los paradigmas de mutualidad interna, que se conjuga con la visión de mutualidad externa, que tiene esta connotación que mira a las comunidades, los territorios, que mira el bienestar de los territorios y que legitima el pleno conocimiento constitucional que nuestros constituyentes han querido reconocer en el artículo 45. Aquí está el gran sentido, como decía antes, de la diversidad, que vuelve a posicionar el sentido verdadero del trabajo y vuelve a posicionar lo que es un equilibrio y una voluntad distinta de relación con el trabajo. Y esto es, por tanto, es tan incidente en nuestra historia, en nuestros días, incluso con algunos fracasos que en alguna medida hemos registrado fruto de un capitalismo exasperado, que muchas veces ha mirado a la óptica del dividendo y ha perdido de vista un poco la función social. No por casualidad, desde Europa arriba un reclamo fuerte al sentido de la economía social como economía, la economía que debe reconectar los territorios, las fracturas y ayudar a volver a mantener la cohesión social. Aquí se da el sentido más verdadero del trabajo y la medida de hombre y mujer y el deseo de confianza, de convivencia y participación y colaboración. En torno a esto, que puede parecer quizá un poco bucólico, ideal o idealista, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la vida de todos los días, a los que son los cambios en el mundo del trabajo, como se ha citado. No es solamente un problema de demanda y oferta, que hasta hace pocos años había un exceso de oferta, hoy hay lo opuesto, la situación opuesta. Hoy se ha creado también una mayor selectividad y también es justo, por tanto, que se introduzcan nuevos elementos de contexto que miran la participación de los trabajadores en la vida de la empresa. Nosotros hemos compartido como cooperativa este modelo que llama también a otras experiencias en otros países europeos, que en alguna medida hace participar y hace partícipes de alguna medida a una ampliación del concepto cooperativo, donde el socio es llamado a compartir con la asamblea de los socios las que son las experiencias empresariales. Y además, y hay más, porque va a salir una ley de balanza que tiene que proponer, tiene que
proponerse el problema de poner más dinero en las nóminas. Por tanto, también el problema de la productividad, porque se pueden subir los salarios si se crea riqueza, y para crear riqueza hemos visto cómo el reclamo, como se contribuye de forma muy concreta y muy tangible, no porque con dinero se compra, sino porque de cualquier manera se conquista la coparticipación y la posibilidad de compartir y participar en objetivos muy concretos. Creo que estos son elementos que se mezclan y nos dan el camino a seguir. Gracias. Cristina, vamos a completar la vuelta de la mesa y después damos un aplauso a todos. En calidad de líder de una empresa histórica italiana, ¿cómo has percibido el cambio en el modo en el que los empleados ven sus trabajos y sus roles dentro de la empresa? Seguramente en los últimos años, antes de la pandemia, ha habido un cambio del peso que el trabajo tiene en la vida de cada uno de nosotros y que tiene en el definir quiénes somos y cuál es nuestro rol, nuestra identidad social. Pero la pandemia, con el teletrabajo, ha permitido a muchos experimentar lo que significa conciliar mejor la vida personal y profesional. Por tanto, después de la pandemia, no solo los jóvenes, sino todas las generaciones han empezado a pedir una mayor flexibilidad. Poder conciliar mejor estos dos mundos, el mundo personal y laboral. Hoy, cuando los candidatos llegan a las empresas, dicen que lo que esperan de la empresa, dicen que esperan una empresa flexible, una empresa que sea inclusiva, diversa, que sepa valorizar la diversidad, que pueda ofrecerles oportunidades de realización profesional y, por tanto, desarrollar un trabajo en línea, alineado con sus estudios, con sus pasiones, intereses. No, por tanto, no solo un trabajo que te dé una nómina y un puesto fijo, sino que te dé la posibilidad de realizarte, la posibilidad de hacer algo que te dé satisfacciones como pago personal. Y además piden, sobre todo, una empresa que sea de valor. Queremos reconocer concretamente en la empresa esos valores sociales, ambientales, morales en los que creemos, y por tanto todas estas cosas son mucho más fuertes, y para nosotros los managers es un gran reto, un gran desafío, porque significa que esa inteligencia cognitiva que en los 80-90 era la cifra distintiva del líder, hoy ya no vale, ya no basta, porque hoy como entonces es importante que el líder empresarial sepa tener una visión estratégica, pensar de manera estratégica, pensar en 360 grados, con un horizonte temporal a medio y largo plazo, tomar decisiones difíciles, a veces impopulares, y que no descargue el peso de la decisión. Pero esto ya no basta. Además, el líder tiene que saber crear un equipo compacto, diverso, en el que las personas estén contentas de trabajar. Estén contentas de trabajar desde casa o desde la oficina y dar lo mejor de sí mismo para un éxito colectivo, que es más importante del individual. Por tanto, menos carrerismo, menos atención al yo y más atención al espíritu de equipo, de vestuario. Por tanto, esto es para nosotros el desafío
más importante poder sacar al campo la inteligencia emotiva más allá de la estratégica. Además, la inteligencia emotiva no es más que ir más allá del propio rol. Saber escuchar a las personas, porque todos somos personas con puntos fuertes y débiles, con nuestros días buenos y nuestros días malos, con problemas más importantes que los del trabajo. Esta capacidad de managers de entender de manera empática, sincera, auténtica a las personas con las que trabajamos todos los días es lo que hace la diferencia. Pero también me gusta subrayar que este rol, este cambio, no es un cambio que nosotros podemos esperarnos de las empresas. Esto es un mensaje que le doy a los jóvenes. De vez en cuando leo que hay jóvenes que al final de una entrevista de trabajo dicen: gracias, ya os llamaremos. Nunca me ha sucedido. A lo mejor porque he tenido suerte, pero porque veo jóvenes que tienen ganas de hacer, de cambiar, de trabajar, que no están afectados por el sonambulismo que muchas veces se les describe, pero que tienen unas ganas de encontrar una empresa más meritocrática, más de valores. Si nosotros, más allá de ser jóvenes o menos jóvenes, nos esforzamos por transformar el trabajo y las empresas en las que trabajamos en lo que queremos que sean, entonces el cambio puede ser verdaderamente duradero, profundo y estratégico. Y además, permitidme decir que más allá de los que se interrogan y tienen la posibilidad de interrogarse sobre el sentido profundo del trabajo, sobre lo que queremos darle al trabajo y a otros aspectos de la vida, no obstante, hoy todavía hay muchas personas jóvenes que salen del recorrido formativo sin esas competencias de las que el mundo del trabajo tiene necesidad y por tanto no encuentran un trabajo. Hay muchas personas de 50 personas que no son pensionables, que no pueden que no pueden jubilarse y a los cuales no les podemos dar una respuesta. En el trabajo hay dignidad. Hay la posibilidad de hacerse una familia, de mantenerla. Yo quiero ver un esfuerzo profundo de todas las instituciones involucradas para poder ayudar a estas personas que no están encontrando un puesto de trabajo, para que esta gente también pueda realizarse a 360 grados. Gracias. Entonces, aprovechamos que Jacques está aquí para abordar el tema de la política de responsabilidad social. ¿Cómo evolucionó esta política, por ejemplo, en el ámbito del fomento de condiciones de trabajo seguras y saludables, el respeto de los derechos humanos y de los trabajadores, etcétera? Entonces, ¿cómo evolucionó esta política para hacer frente a las nuevas exigencias y expectativas de los trabajadores? Intesa San Paolo es una empresa, un banco que tiene en su ADN una atención fortísima hacia las cuestiones sociales y eso se aplica tanto a nuestros empleados como a la comunidad. Nosotros hoy actuamos bajo la vigilancia del Banco Central Europeo, que nos pide poner atención en las cuestiones sociales, tanto dentro del propio banco como en la comunidad. Con los años el banco evolucionó y
fue poniendo más atención en estas temáticas. Sin embargo, puedo decir que, como decía, está en nuestro ADN, está en nuestra manera de ver las cosas, actuar así. Yo ahora no es que quiera hacer publicidad, pero nosotros en el periodo de la COVID hicimos algo que nadie más hizo. Nosotros donamos 100 millones de euros al Estado para potenciar las infraestructuras sanitarias, tener más lugar. Nosotros hicimos esta donación al Estado para este fortalecimiento y así fue, gracias también a nuestro aporte. Intesa San Paolo presta mucha atención a las cuestiones sociales y de gobernanza hacia sobre todo lo exterior y la comunidad. Nosotros invertimos en la mayoría de las escuelas y universidades italianas. Creo que de alguna forma más o menos todas las universidades italianas reciben un apoyo de Intesa San Paolo y esto le permite a muchos estudiar. Voy a contarles algo que me hizo muy feliz. Nosotros tenemos un préstamo para los estudiantes que no pueden pagarse los estudios. Nosotros les hacemos este préstamo por mérito de tasa cero y hace poco estaba en Londres en un evento de la Universidad de Oxford y entre los ponentes estaban el embajador italiano en Reino Unido. Entre los trabajadores, sus trabajadores, estaba esta chica de 24 años que vino y me dijo que gracias a Intesa San Paolo tuvo la oportunidad de hacer una carrera universitaria y acabar trabajando allí entre los empleados de la embajada. Nosotros empezamos a ver los efectos de este proyecto ahora mismo y ver a estos jóvenes nos da muchísima satisfacción realmente. Me gustaría hablar también otra cosa sobre la escuela. Yo estoy aquí, digamos, por suerte. Hace algunos años tuve el placer de conocer a una persona del movimiento y ella me explicó lo mucho que el movimiento está atento a las cuestiones de la escuela y nosotros conseguimos encontrar entonces un recorrido juntos entre los objetivos de la banca y los objetivos del movimiento y empezamos a pensar en cómo llenar esta brecha que hay en algunas profesiones. Ya se decía antes del invierno demográfico que estamos viviendo. Hay pocos jóvenes y muchos oficios están desapareciendo. Entonces nosotros, junto con la Compañía de las Obras y el movimiento y el meeting, estamos invirtiendo en crear una escuela de educación tecnológica superior para conseguir esas figuras profesionales que van a no estar dentro de algunos años. Cuando podemos ayudar el territorio o los compañeros, nosotros siempre damos nuestro aporte. Estamos reconocidos como mejores empleadores desde hace años en Italia y en Europa. Alessandro, es un tema que ya abordamos, pero me gustaría profundizarlo un poco. Empiezo por una frase de Aristóteles. El objetivo del trabajo es tener tiempo libre.
Aristóteles creía que el trabajo era un medio para alcanzar un objetivo más alto, es decir, dedicarse a actividades de contemplación intelectuales que se consideraban esenciales para la realización del pleno potencial humano. Esta exigencia muy fuerte de un nuevo equilibrio entre la vida privada y la vida laboral, ¿es real o es un capricho pasajero? Y cómo las empresas pueden ayudar a los empleados en buscar este equilibrio y al mismo tiempo mantener niveles elevados de productividad. Yo en la escuela de filosofía no estudiaba nada absolutamente, pero puedo estar de acuerdo con esta afirmación. Por lo que atañe a Aristóteles, pues a lo mejor tendríamos que volver sobre sus palabras y tener en consideración, sin embargo, también que nosotros atravesamos 2000 años de cristianismo y considerar que un lugar donde realizar el potencial de uno pasa también por el trabajo. En el meeting el año pasado había una exhibición sobre el sentido del trabajo muy interesante. La visité 3 veces y se documentó que este deseo de los cristianos de buscar el sentido de la vida y de realizarse ha generado una civilización entera. La Europa, la ciencia, la economía, la técnica como las conocemos hoy, es un resultado de este anhelo. Entonces, no podemos separar de forma tan contundente las dos cosas, como dice Aristóteles, que vivió antes de Cristo. También, sin embargo, tenemos que hacer unas consideraciones realistas. Al trabajo le dedicamos mucho tiempo cada día y entonces todas las demás actividades tenemos de alguna forma que compaginarlas con el tiempo del trabajo. Es evidente que las empresas, lo decía antes Cristina, están llamadas a entender la necesidad de ello. Yo, sin embargo, quiero añadir una cosa. A mí no me gusta mucho decir en inglés work-life balance, equilibrio entre vida laboral y profesional. Nosotros y quien tiene una formación jurídica, pues a lo mejor pensamos enseguida en una especie de compromiso, en un equilibrio con la de justicia que lo mantiene. Para mí el equilibrio siempre ha sido un diálogo entre el tiempo dedicado al trabajo y el tiempo dedicado a las demás cosas. Yo creo que llegué a ser un padre mejor siendo un buen manager y al mismo tiempo llegué a ser un manager mejor siendo buen padre. Por ello, yo no pienso que es así. Los hijos te enseñan a perdonar, a entender los límites del otro, te enseñan a ser paciente. Son todas cosas que tú después aplicas en el trabajo. En el trabajo te enseñan a abordar retos y es algo que te llevas a tu casa. Y entonces retas a tus hijos en sus talentos, en sus capacidades. Entonces yo creo que deberíamos cambiar nuestra perspectiva y entenderlo como un diálogo entre tiempo del trabajo y tiempo privado. Muchas veces este diálogo tiene altos y bajos. Y para que no se vuelva un monólogo es necesario que haya una compañía, un punto externo. Para mí son mi mujer, son mis amigos, este punto exterior.
Mi mujer ha sido, de hecho, fundamental para que no prevaleciera el tiempo profesional sobre los demás en mi vida, en el sentido de estar ahí, de estar presente en la situación donde estás en ese momento. Según yo, este es el gran reto y las empresas tienen que abordar este reto de alguna forma. Lo pueden hacer como lo dijo sobre todo Cristina. Y según yo, enfocarse con una aptitud de diálogo ayuda a ser más creativos. La capacitación, por ejemplo, para los empleados, también dedica tiempo a esta cuestión, porque sabes de que después las personas cada día vuelven a casa del trabajo. Y después hay herramientas como guarderías, jornadas flexibles. Son herramientas que necesitan detrás una cultura de empresa que diga que ese tiempo es un tiempo de diálogo. Y sobre esto las empresas sí están delante de un gran reto, según yo. Porque lanzar iniciativas es fácil. Sacar adelante y seguir con una cultura que dice que lo que haces en el trabajo, si lo haces de alguna forma también construye la personalidad de tus hijos en casa, es algo sobre el que tenemos que trabajar. Mauricio, ¿qué tipo de iniciativas ha implementado con Cooperativa para ayudar a los jóvenes trabajadores a trobar significado y armonía en sus recorridos profesionales? Como característica intrínseca, la cooperación, tiene una intergeneracionalidad. Yo, cooperador, no trabajo para llevarles a mis hijos el fruto de lo que he producido, sino que cada cooperador trabaja por la comunidad, por un territorio, para dar a los jóvenes, a las generaciones posteriores, el fruto del trabajo. Es una característica particular que impulsa más a interpretar este empeño con los jóvenes. Pero además, hay más. Pero en alguna medida estamos acercándonos a un esfuerzo de que los jóvenes se queden en los territorios olvidados donde hay poca gente y donde se arriesga a que las regiones estén llenas de las pocas personas que se han quedado y a la inmigración. También esto tiene una misión fuertemente económica que nos identifica en una función social que mantiene la vida dentro de un territorio y que mantiene el equilibrio y la supervivencia. Sabemos lo que sucede cuando hay despoblación, la degradación y todo el resto, pero además el apoyo que hemos querido y luego además hay varias becas que a través del Fondo Mutualístico, porque la cooperativa destina el 3% de beneficios al patrimonio. Ese 3% sale de la empresa
y va a un fondo mutualista que gestiona las intervenciones de promoción sobre el territorio. Para aquellos que tendrían menos oportunidades y que reciben becas y oportunidades de transformar el trabajo de la cooperativa como en una misión de vida. Pero si me permitís, como última cosa que quería decir antes de cerrar, mi edad me ha permitido ver muchas ediciones del meeting. El meeting siempre ha tenido un mínimo común denominador: mirar al horizonte, lejos, saber reconstruir escenarios y visiones sobre las que construir una modalidad de vida. Y por tanto, ¿qué buscamos? Podría decir, ¿qué buscamos? ¿Qué soñamos y qué nos damos? Justamente por el trabajo que se asume en nuestro país. Yo sueño un país donde se dé más posibilidades a las mujeres. Un país que permita a las mujeres ser más activas y no estar constreñidas, y se les dé la posibilidad a los jóvenes y a los menos jóvenes de ser una parte activa en los gobiernos de las empresas, en la participación de las empresas. Un país en el que la inteligencia artificial no sea un elemento que ponga en riesgo el trabajo de mucha gente y por tanto sea un sistema de expulsión del mercado del trabajo. Y por tanto políticas activas, formación, muchas formaciones que permitan no pedir la pensión anticipada, sino afrontar este asunto, y que puedan ser un elemento de apoyo económico y, por último, un sistema y un trabajo que no hace de la explotación un elemento competitivo y que tiene que registrar muchas muertes en el trabajo. Estos son los elementos que tendrían que, de alguna manera fuerte, que tienen que ser elementos que sean lanzadas a nuestro país. Cristina, acabamos contigo. ¿Crees fuertemente en la meritocracia, del liderazgo inclusivo en las empresas? ¿Qué estrategias has adoptado o ha adoptado Illy Café para crear un ambiente de trabajo que favorezca el bienestar de los empleados y la eficiencia empresarial? Yo creo que el liderazgo no sea poder, sino responsabilidad. Un líder en una empresa, en una organización, tiene la responsabilidad de cuidar a las personas que le han sido confiadas y que se le confían en los momentos difíciles, en los momentos complejos como los que estamos viviendo en estos momentos. El rol del líder, por tanto, es el de integrar dentro de la empresa el valor con los valores. El valor económico, que es importante porque una empresa que no tiene beneficios es una empresa que fracasa y manda a casa a todos sus colaboradores. Y cuando uno pierde el trabajo no te va a dar las gracias. El trabajo es importante, en el trabajo es importante el beneficio para tener una sostenibilidad a largo plazo, pero el beneficio no puede ser el fin último, y de aquí la necesidad, cuando eres un líder,
de integrar el valor económico con los valores económico, el moral, el ambiental, el social, porque los valores son un factor esencial socialmente y pueden impactar en el bienestar de las personas. Tú puedes impactar en el bienestar de las personas y por tanto tienes el deber de marcar la diferencia en sentido positivo. Y por tanto a mí me gusta mucho siempre decir que nosotros los líderes empresariales tendríamos que hacer como hacen los médicos, una suerte de juramento hipocrático. Nos tendríamos que jurar a un código ético más elevado que nos recuerde siempre que el valor económico no es el fin último, sino que se integra dentro de los valores éticos, sociales y morales y ambientales. Esta es la filosofía con la que yo intento entrar cada día en la oficina. Es la mentalidad, la cultura que me gusta difundir en las organizaciones en las que tengo el privilegio de gestionar, en las que tengo, como por ejemplo Illy Café ahora mismo, y por tanto invertir en el mérito, porque si quieres construir un equipo fuerte y motivado, tienes que partir del mérito, de la contribución, no de las afiliaciones, no de las etiquetas, que sean políticas, de género, que sean de nacionalidad. Importa el esfuerzo, la pasión, la contribución. Esta cultura meritocrática marca la diferencia con la actuación de la empresa. En Illy intentamos concretar todos estos factores para ser una empresa cuya finalidad sea generar un valor y distribuirlo en toda la cadena, productiva. Me gusta concluir con una anécdota que a lo mejor es con lo que más toca el corazón de los aquí presentes y que nos ayuda a recordar. ¿Qué significa estar cerca de los productores de café para nosotros? Quiere decir que muchas veces estas personas viven en condiciones difíciles, cerca de la subsistencia, al límite mínimo de la pobreza. Yo he ido a Brasil en marzo, era mi primera vez en una plantación de café y he pedido visitar algunas de estas comunidades que sostenemos de hace años. Me han llevado a una escuela, a un colegio, gestionada solamente por voluntarios. Estas voluntarias me enseñan los alumnos que eran sobre todo niñas, 40 niñas entre los 4 y 14 años, todas hijas de chicas madres y familias muy pobres. Y les he preguntado, ¿pero dónde están los niños? Me dicen que en muchos países, en ciertos contextos, si una mujer espera un hijo, es más fácil que lo tenga, pero si sabe que está esperando una niña, es mucho más probable que lo aborte. Y por tanto hay que sostener mucho más a las madres de hijas. Y van al colegio 4 horas y las otras 4 horas la escuela les ofrece clases de jardinería, de danza, cosas que el día de mañana les pueden ayudar a encontrar un trabajo. Yo he preguntado a la más mayor de estas niñas, le he preguntado qué es lo que más te gusta de esta escuela, que te enseñan a cocinar, a bailar, a dibujar. Y esta niña me ha mirado con una mirada de adulta y me ha dicho, lo que más me gusta de esta escuela es que me dan de comer y de cenar. Y nosotros podemos incluso darnos una ducha aquí. Y la mayor parte de las veces incluso una ducha caliente, porque en sus casas la mayor parte de las veces no hay y mucho menos agua caliente. Esto es un ejemplo que me ha enseñado muchísimo y la próxima vez la responsabilidad social no es teoría, es estar cerca de estas personas y acordarse que hay niños
para los que una ducha caliente y una comida caliente puede marcar la diferencia. Visto que acaba el tiempo, han salido dos palabras recurrentes, una es la narrativa y la otra es el sueño, el valor, el ideal. Me parece que el ejercicio que hemos hecho hoy, por el que os agradezco este diálogo, ha sido el de agujerear la narrativa que nos puede llevar lejos de la realidad. Cuando Mauricio decía, el meeting tiene el objetivo de lanzarnos hacia el horizonte, se necesita tener un ideal presente en este momento. Y me parece que la forma con la que podemos estar en relación con este ideal sea exactamente este ejercicio al que os invito todos a hacer, agujerear algunas narrativas que hay sobre algunos temas para ir a agarrar con la mano la realidad y las cosas tal y como son. Gracias otra vez a todos los ponentes y a todo el meeting. Buenas tardes. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo. E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo. E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia?